Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Santi Holst, una persona que conocí hace muy poquito charlando por Instagram, y él es especialista en sueño, trabaja con emprendedores y atletas de alto rendimiento y nos va a contar y a enseñar un montón de cosas del sueño. Vamos a romper mitos, vamos a aprender un montón de cómo trabajarlo y algunas cositas que me preguntan mucho, una cajita de preguntas que abrí en Instagram, nos dispararon a armar un cuestionario y de ahí una charla copada. Así que, hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venirte. Buenas, Alto viaje te pegaste hasta acá. gracias a vos por la invitación. No, me alegro que te hayas podido venir. Y bueno, si querés contarnos un poco quién sos, a qué te dedicas, cómo llegaste a esto. Buenísimo, te cuento. Soy Santiago Holz, soy coach de sueño. Me dedico a ayudar a empresarios, emprendedores y atletas de alto rendimiento a que puedan optimizar su descanso para poder rendir más. Empecé esto hace ya unos 6 7 años como consecuencia de un problema personal que tuve, que fue que se me desencadenó PTSD cuando me quisieron entrar a robar. Ujú. Fueron varios intentos de robo en mi casa y eso me generó este trastorno, que básicamente una de las consecuencias negativas que tiene es que te genera insomnio crónico. Vos ante un pequeño estímulo recordás el evento traumático y hace que te despiertes pensando en ese evento y te cuesta dormir bien. Ujú. Al otro día te sentís mal, no estás recuperado porque te disminuye mucho la proporción de sueño REM. Tiene muchas consecuencias negativas. Y lo que me pasó a mí fue que lo empecé a tratar con un psiquiatra muy reconocido, de los mejores de Argentina. Si estás viendo esto, Gus, te mando un saludo. Que la realidad es que tenía que consumir fármacos, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que me pasó en ese momento? Yo estaba estudiando bioquímica y había uno de los principios que te enseñan en la carrera, que es que vos, cuando consumís un fármaco, necesitas cada vez una dosis mayor para poder generar el mismo efecto. Por ende, yo dije, yo quiero formar una familia, tener hijos. Digo, me imagino acá a los 50 que mis hijos me vean tomando dosis altas de pastillas, todo. No, no quiero esto para mi vida. Yo haciendo eso para poder dormir, digo, me parece que tengo que hacer algo para resolver Bien. esto. Y fue cuando empecé a estudiar a fondo cómo funcionaba el sueño, por una cuestión de querer salir de la situación incómoda en la cual estaba, ¿no? Y fui aprendiendo un montón de cosas, fui entendiendo cuáles eran los fundamentos, qué cuestiones lo regulaban, cuáles eran las variables que hacían que uno pueda dormir mejor. Simplemente para poder responder a esta pregunta es, ¿qué puedo hacer para Total. poder dormir bien sin consumir nada? Bien. Y así fue que se fue dando, y hoy estoy trabajando con personas que quieren mejorar este área de su vida. Tremendo, tremendo, alta historia. Creo que está bueno siempre entender el diferencial de por qué cada uno llegó donde llegó. Primero porque, obviamente, si alguien viene con un parámetro de alteración del sueño por la misma causa que vos, va a empatizar al toque y va a saber que sos el ideal. Pero además, como que se entiende que vos estás ahí por algo propio, por una pasión tuya. Así que para mí es fantástico siempre empezar las historias o las entrevistas con la historia de cada entrevistado, que nos pasó con el Coco también cuando hicimos la entrevista y demás, que él nos contó cómo llegó a eso y mucha gente es como, che, a mí me pasó lo mismo. Así que eso está buenísimo. Y bueno, hablando de todo esto y de la relación tuya con los fármacos y demás, esto es algo que está bueno, que recién charlábamos, es, mucha gente piensa que es algo pasivo, el sueño, el hecho de, bueno, mi calidad de sueño es así, no puedo afectarla y la única manera que tienen es a través de fármacos y demás. ¿Qué cosas considerás que funcionan mejor con el sueño a nivel, qué puedo hacer yo, esa pregunta que te planteaste vos, que no sea consumir algo exógeno para poder alterar tu calidad de sueño? Está buenísima la pregunta, me encantó. Creo que lo más importante es el hecho de entender cómo funciona el sueño para poder, primero, evitar los disruptores Bien. de cómo funciona el sueño, que te aseguran una mala calidad del sueño. Hay un montón de disruptores. Y si yo te lo tengo que ir, si querés, más a consejos prácticos, te diría, número uno, el tema de la regularidad del horario en el cual uno se va a dormir. Bien. Eso es súper importante porque estás ajustando el reloj biológico interno que tenemos todo, que es el ciclo circadiano, que se regula por dos hormonas, que son el cortisol y la melatonina. Nosotros, cuando nos despertamos, nos despierta el cortisol, Ujú. y unas 12 a 14 horas después se genera la producción de melatonina. Entonces, si uno es constante, va a ser una producción más precisa Bien. de estas dos hormonas. Entonces, esa señal va a ser clara, ¿no?, para nuestro cuerpo. Después, otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es otro de los ciclos de cómo funciona el sueño, que es lo que se llama el ciclo homeostático,
que tiene que ver con lo que se llama la presión de sueño. Ok. El ciclo homeostático se regula por una molécula que se llama adenosina, que tenemos todos y que cuando nos despertamos tiene niveles bajos, pero a medida que van pasando las horas del día va a ir aumentando y va aumentando lo que se llama nuestra presión de sueño. La actividad física, por ejemplo, es una de las cuestiones que hacen que aumente esta molécula y que nos da más sueño. Bien. Y la realidad es que, por ejemplo, hay una cuestión que hacen muchísimas personas que tiene un impacto negativo y que disrumpe cómo funciona este ciclo homeostático, es el consumo de cafeína, ya sea en cualquier tipo de fuente. Bien. Entonces, la cafeína lo que hace es inhibir los receptores de adenosina. Por ende, Total. la adenosina se sigue acumulando, pero no puede funcionar porque no se puede unir a su receptor. Y esto lo que hace es que tu cuerpo, por un momento, mientras esté la cafeína en sangre, va a inhibir esa presión de sueño, pero después cuando se vaya la cafeína, que tiene una vida media de unas 6 horas, 7 horas, dependiendo la persona, ¿no? Que la vida media es cuánto tarda en irse el 50% de la cafeína de la sangre, lo que va a pasar es que va a volver esa adenosina que vos venías acumulando y estás generando una deuda de sueño con tu propio cuerpo. Claro, totalmente. Entonces, lo que no entiende la gente es que esta deuda la va a pagar con intereses. Y ese es el problema, porque a la noche cuando se quiere ir a dormir, por más que piensa que está acostumbrado a consumir cafeína y que no va a tener efectos negativos en su calidad del sueño, sí los va a tener. Total. Entonces, esa es otra cuestión importante. No quiere decir que no se puede consumir cafeína en absoluto, sino que ser consciente de que por lo menos tiene que ser en dosis bajas y dándole el espacio al cuerpo para que pueda eliminar la mayoría de la sangre. Totalmente. Esas son dos cuestiones importantes que muchas veces no se tienen en cuenta. Hay un montón, Obvio. pero si yo me tengo que ir al core de lo que le pasa a la mayoría de las personas y los errores principales que cometen son, por ejemplo, desfasaje del ciclo circadiano natural, es decir, del horario en el cual deberían irse a dormir regularmente. Los fines de semana lo desfasan mucho, lo cual hace que el cuerpo no termine de tener claro en qué momento debería segregar cortisol y melatonina, y el exceso de consumo de cafeína, que es la droga más consumida en el mundo. Totalmente. Sí, está bueno porque además, particularmente siendo argentinos y el tema del mate, es algo que me preguntan mucho. Nosotros tampoco lo recomendamos demasiado a nivel biomecánico por una cuestión de constricción de la fascia, porque genera como que tu cuerpo se ponga en ese estado como más apretado, si se quiere. Y estar constantemente en ese estado es como estar todo el tiempo catabólico. Entonces ya tenemos ahí como un doble objetivo por el cual bajar el consumo de cafeína, o que sea estratégico. Que sea algo que sepas en qué momento, por qué lo haces, cuándo dejar de hacerlo, cuándo hacerlo si realmente sentís que necesitas por algún motivo. Sé que mucha gente lo usa como suplemento para deportivo, tipo en cápsulas incluso, pero bueno, es algo que es de muy alto consumo y está buenísimo que lo traigas porque seguramente surge alguna otra pregunta de eso. Muchísimas de las personas que miran mis videos no están suscritas a mi canal. Así que si te gusta este tipo de contenido y querés enterarte cuando subo videos como este, suscríbete y dale un me gusta, que también nos ayudas a llegar a más personas que lo necesiten. Algo que me gusta hablar mucho es si tenés identificados mitos que traiga la gente con respecto al sueño. En este caso pueden ser de tus alumnos / emprendedores o atletas, pero de cualquier persona. Supongo que surgirán charlas con tu familia, amigos, que escuchas cosas que te hacen ruido. ¿Tenés identificado algunos ahí como los más claros? Sí, 100%. Creo que los que más salen son, por ejemplo, que el alcohol te ayuda a dormir mejor, o sea, como que te relaja y puedes dormir mejor. Y yo ahí me pongo áspero porque la realidad es que está hiper demostrado científicamente que te genera una gran disrupción en el sueño, te genera lo que se llaman microfragmentaciones de sueño. Y eso lo que hace es que, como los ciclos de sueño tienen 90 minutos aproximadamente y tienen distintas fases, vos cuando generas una microfragmentación volvés sí o sí a lo que se llama N1, que es la primera fase, la de sueño más ligero de todo. Y claro, esto tiene un efecto muy negativo porque cuando volvés a N1, después tenés que pasar por N2, tenés que pasar por N3, REM y demás. Entonces, si vos por ahí estabas en REM, por ejemplo, o estabas en N3, que son las dos fases que más te recuperan, después podemos hablar de qué aspecto recupera cada uno, pero al volver a la fase inicial, vas a estar mucho más tiempo en lo que es la fase de sueño ligero, que te recupera menos, y al final
vas a ver que te vas a sentir mucho peor porque no tuviste las proporciones adecuadas de lo que deberías haber tenido en cuanto a recuperación muscular, en cuanto a producción hormonal, en cuanto a la parte cognitiva. Y eso obviamente tiene impacto en cómo vos te sentís al otro día. Total. No es inocuo. Totalmente. La gente no sabe distinguir entre lo que es sedación, entre lo que es un buen descanso, que son dos cosas totalmente distintas. Muy buena eso, muy buena aclaración. Y ahí, en cuanto a esa diferencia, ¿hay parámetros que no sean, o sea, que sean fáciles de identificar para la persona sin tener que medirse o hacerse un estudio? De decir, ¿cómo diferencio si estuve sedado versus si realmente fue un sueño reparador? O, Es muy simple, es simplemente no consumiendo este tipo de sustancias que generan este efecto. Ok. Si vos no consumís este tipo de sustancias que generan este efecto como el alcohol, vas a darte cuenta de que al no tener ese disruptor, no vas a tener ese efecto negativo en tu calidad del sueño, Perfecto. porque no lo tenés en la sangre. Es simplemente eso. El tema es que muchas veces las personas no son conscientes de eso y al no ser conscientes del impacto negativo, lo hacen igual. Total. Otra sustancia de la que sé que se abusa mucho para estas cosas, esta sedación, hablábamos recién de la marihuana. Sí. Tenés, porque a mí a veces me pasa que como yo no soy especialista en esto, lo que te decía recién, no tengo en claro como para decirle la justificación de hay tal paper que dice tal cosa, ya los he leído, los tengo en la cabeza y sé que al ser algo exógeno no lo propongo ni en pedo, pero vos tenés en claro, tenés más o menos en vista los efectos Es más riesgoso adversos. inclusive que el alcohol. Ok, Lo que pasa con la marihuana es que no solamente te genera la imposibilidad de que vos puedas tener las proporciones correctas de sueño REM, ujú, o sea, te disminuye la proporción, sino que en el caso del cannabis lo que pasa también es que las ondas cerebrales del el poco tiempo que dormís en REM son menos intensas, ok, lo cual hace que seas menos recuperador. Y encima se puede llegar a generar un trastorno que se llama Cannabis Induced Sleep Disorder, ujú, que lo que ocurre es que vos generaste una especie de refuerzo con el fármaco que vos estás consumiendo y el hábito en sí, y lo cual hace que si vos no lo consumís, vas a tener insomnio. Entonces vas a depender y vas a ir reforzando cada vez más bien, este círculo vicioso y que hace que las personas que después quieran dejar esto les va a costar mucho más. Y es más, está demostrado, hay estudios científicos que hablan de que es una de las principales causas por las cuales las personas que son adictas al cannabis, cuando quieren dejar de hacerlo, terminan reincidiendo. tremendo. ¿Sabes qué? Y esto lo conecto con otra pregunta que me han hecho mucho en Instagram con la historia que subí ayer. Tengo bastantes conocidos que me dicen que cuando dejaron de consumir marihuana, volvieron a empezar a soñar. Y lo conectamos un poco con esto de los sueños. También me preguntaron, que también te preguntaba el Coco hace un rato, por las pesadillas y demás. ¿Hay alguna relación entre, me preguntaron, por ejemplo, el hecho de que a veces no se acuerdan los sueños, o sea, saben que soñaron, pero no saben qué? Hay veces que tienen muchas pesadillas, como lo que preguntaba el Coco, o, por ejemplo, esto, al consumir cannabis, ¿cómo te afecta eso? Sí, totalmente. Vos, lo que pasa, ya sea consumas alcohol o consumas cannabis de manera constante, es decir, día tras día, vas a ir generando lo que se llama una acumulación de sueño REM. Ujú, El sueño REM es el sueño en el cual todos soñamos, se llama de movimiento ocular sí, rápido, y lo que ocurre en esa fase es que no solo están los sueños, sino que ahí ocurre toda la que es la recuperación cerebral, toda la parte de memoria, se consolida la memoria, el aprendizaje, y cuando vos consumís ya sea alcohol o cannabis, no vas a poder tener la proporción que deberías tener, vas a inhibir a tu propio cuerpo de tener esa fase que es muy importante. bien, Entonces, cuando dejes de consumir alcohol o cuando dejes de consumir cannabis, lo que va a pasar es esto mismo que vos estás diciendo, que es excelente, que es que tu propio cuerpo, al tener esa deuda con esta fase de sueño, lo que va a hacer es que naturalmente va a tender a compensarlo. bien. Vas a dormir más de esa proporción al principio hasta ir saldando levemente esa deuda. Entonces es algo súper normal y que la gente, por eso es lo que le pasa, que de repente se encuentra con sueños muy lúcidos, muy vívidos. Tiene que ver con eso. Sí, es algo que nosotros tratamos de meternos. A veces hay gente que lo ve como medio un tema tabú, el tema del consumo de estimulantes en general, pero tratamos de preguntar en nuestros diagnósticos y demás porque para nosotros es importante en este aspecto, no para juzgar a la persona por lo que esté consumiendo, porque hay mil cosas ahí, pero sí para entender bien cómo afecta a su salud a largo plazo y
poder hackearlo entendiendo el proceso creo que es clave, entonces está bueno poder dar ese tipo de explicaciones. Yendo un poco más adentro de esto que nos contabas del sueño REM, justo la próxima pregunta es, poniéndonos más técnicos, ¿cómo está compuesto una buena noche de sueño? ¿Cómo son los ciclos? ¿Qué pasa en cada uno? Eso es algo que me interesa. Excelente. Mira, te voy a responder con un depende justificado, que es, depende en qué estadio de la vida estamos tomando ese individuo. No Bien. es lo mismo un bebé recién nacido que va a necesitar entre unas 14 a 17 horas de sueño y que la mayoría de ese sueño va a ser sueño REM por el desarrollo cerebral. Bien. No va a ser lo mismo tampoco un adolescente que quizás va a tener una proporción un poco más alta de N3, de lo que se llama sueño profundo por el desarrollo físico. Pero si vamos a un adulto promedio, una persona que esté entre los 20 y los 50, o sea, entre 20 y 60 años, va a necesitar unos 4 a 6 ciclos de sueño, es decir, unas 6 a 9 horas de sueño. Los ciclos tienen 90 minutos. Cuando vos transicionás de la vigilia, es decir, desde ahora que estamos despiertos al sueño, tenés un periodo que se llama latencia y empezás con la primera fase que se llama N1. Bien. N1 suele tener aproximadamente un 5% de todo lo que es una noche en una persona promedio, pero si vamos a lo óptimo, lo ideal es que esto sea lo menor posible, porque no es una fase que te ayuda a recuperar mucho. Es una transición a lo que es el sueño ligero. Es como una subfase del sueño ligero. Después tenés N2, que es la mayoría de la noche, que es el sueño ligero. Bien. ¿No? Antes, hace ya unos cuantos años, lo que es N3, el sueño profundo, se dividía entre N3 y N4. ¿Ok? Después, en el 2007, se hizo un estudio que se tomó la decisión de unificar esta nomenclatura en solamente N3 porque se hizo una polisomnografía, un estudio donde se te ponen electrodos en el cerebro y se miden las ondas cerebrales en el sueño, y se dieron cuenta que en realidad N3 y N4 eran prácticamente lo mismo y que es el sueño profundo, tomaron la decisión de llamarlo N3. Bien. Este sueño es muy importante, ¿ok? Porque lo que pasa en N3 es que producís hormonas de crecimiento, generás la recuperación de todos los tejidos musculares, generás también todo lo que es la recuperación, el fortalecimiento del sistema inmune. Es una etapa clave, una fase hiper clave, sobre todo en atletas, por ejemplo. Bien. Y después, una vez que pasaste por N3, vas a pasar a REM, ¿no? En REM ocurre todo lo que es la consolidación de la memoria, el aprendizaje, la posibilidad de resolver problemas. Datos curiosos sobre REM, por ejemplo, Yesterday de los Beatles se hizo después de esta fase de sueño. Se despertó, creo que era Paul McCartney, con cómo era la canción y demás, y es algo que ha ocurrido un montón de veces. Lo mismo con la tabla periódica. De la misma manera, o sea, hay muchos sucesos históricos que tienen que ver con esta fase de sueño. Y después de REM, lo que ocurre es que en lugar de volver a N1, volvés a N2. Okay. Y después vuelves a repetir el ciclo. ¿Okay? Se suele volver a N2, a menos que tengas disruptores como el alcohol, por ejemplo. Entonces, al volver a N2, volvés a sueño ligero, después volvés a lo que es N3, que es sueño profundo, y después volvés a REM. Y así. Lo que pasa es que se divide en distintas proporciones. ¿Okay? 2/3 del sueño REM ocurren en la segunda parte de la noche. Okay. Por eso, la importancia de la cantidad de las horas. ¿Okay? Bien. ¿Por qué? Porque una persona que quizás tenga privación de sueño, que duerma unas 4, 5 horas, 6 horas, dice, por ejemplo, si yo dormí 6 horas, de las 8 que se recomiendan, al final recortó un 25%, pero no, recortó mucho más. Claro. Porque si vos tenés la mayoría de este sueño REM en tu segunda parte de la noche, en tu segundo 50%, al final lo que perdiste es mucho más. Claro. Y en algunos casos puede llegar a ser hasta un 70% del REM total. Bien. Lo cual es un montón. La recuperación cognitiva no es la misma, la persona no va a estar con la misma lucidez al otro día. Totalmente. Entonces esto es súper importante. Y yendo a la pregunta concreta de qué es lo óptimo en cuanto a proporciones y demás, te voy a poner 2 ejemplos que tienen que ver con las personas con las cuales yo trabajo. Un atleta, y te voy a poner una persona normal que trabaja, un empresario. Un atleta naturalmente va a tener un proceso que es que, como generó una ruptura muscular mayor a lo que una persona normal, el cuerpo naturalmente va a tender a tener una mayor proporción de N3. Bien. El cuerpo es sabio y busca recuperar todo lo que se hizo en el deporte. Entonces, para ese tipo de personas, yo lo que recomiendo es
o sea, no es lo que recomiendo, digamos, es lo que apunto como óptimo. Bien. Quiero distinguir. 1% de N1, 1-2% de N1. Después que tenga un 30% de N3, que es lo más importante para esta persona. Un 45% de N2, que es una fase que se da en general en proporciones muy altas, pero que no es tan recuperadora. Y después un 24% de REM. Bien. Con esas proporciones un atleta va a estar excelente. Excelente. Después, yendo al otro tipo de persona, hago una inversa entre lo que es REM y entre lo que es N3. Porque esta persona no necesita tanta recuperación muscular, necesita más recuperación cognitiva. Perfecto. Por ende, N1, que es simplemente una transición a N2 y no te sirve tanto, un 1-2% es óptimo. Después, una cantidad de N2 de un 45% va a estar bien también. Y en este caso, sería un 30% de REM y un 24% de N3. Bien. Entonces, así se va a sentir excelente una persona que no sea un atleta y que necesite una recuperación más cognitiva. Muy bueno esa diferenciación. A mí lo que me pasa mucho con estos hábitos es que quizás al nosotros no conocer en esa profundidad estas como estrategias diferenciadas, es como que recomendás más o menos siempre lo mismo y no sé qué traquear, ¿viste? Y yendo un poco a la parte de traqueo, que es la próxima pregunta que teníamos, que charlamos hace un ratito, ¿qué opinás de los wearables para traquear? Si los relojes tipo Apple Watch o esos realmente son fiables, más o menos. Dentro de los que están ahí en tope de gama, los que hablamos fueron la bandita Whoop y el Oura, que veo que lo tenés acá. Si querés, dame tu feedback con respecto a eso. ¿Qué recomendás, si es que recomendás, y por qué? Que es lo que charlamos hace un ratito. Buenísimo. Dependiendo cuál sea el objetivo de la persona, yo suelo recomendar o Whoop o Aura. La realidad es que si la persona busca tener métricas, si es un atleta, por ejemplo, en ese caso yo creo que lo óptimo es Whoop. Whoop tiene la ventaja de que incorpora dentro de su algoritmo cuestiones importantes como es la deuda de sueño, es decir, si vos, por ejemplo, un día te viste con privación de sueño, te genera dentro del cálculo de lo que vos deberías dormir cuánto vos venís acumulando en sueño. Entonces eso es súper importante. Excelente. Eso está muy bueno y tiene un montón de métricas en cuanto a lo que es deporte. Entonces es algo muy positivo para un atleta. Pero en caso de que la persona no sea un atleta, yo suelo recomendar Aura porque tiene un mejor fundamento científico de todo lo que es el target que ellos marcan con su algoritmo. Con el target me refiero a cómo ellos calculan lo que se llama tu sleep score, tu puntuación de sueño. El target es el ideal, esa noche de sueño óptima que estuvimos hablando hace un rato. Yo sé con certeza, con Aura, porque tienen esto de manera pública, estos datos, que ellos como target utilizan métricas de la Asociación Americana de Medicina del Sueño. Entonces yo sé que eso está validado científicamente y yo a mis clientes les quiero dar lo que sé que es lo mejor. Obvio. Entonces, para una persona que sea un empresario, por ejemplo, en ese caso le recomiendo un Aura. O para una persona normal que solamente quiera medir sueño, exclusivamente sueño, lo óptimo a mí me parece Aura. Pero para una persona que no quiera medir solo sueño, sino que quiera medir otras cosas, Whoop es muy bueno. Y no quiere decir que las métricas de sueño necesariamente sean malas, Total. sino que simplemente al no ser esos datos públicos, yo no puedo confiarme tanto de cómo ellos definen esta noche de sueño óptimo. Total. Buenísima la aclaración. ¿Y relojes? ¿Cómo los ves? Relojes, la realidad es que no Son recomiendo bastante tanto. Sí. La calidad de esas mediciones suele ser más baja. Nosotros algo que, porque obviamente no todo el mundo va a tener acceso a el wearable específico que necesitamos para todo, entonces lo que tratamos de pedirles a la gente es si van a tener algún sistema de traqueo, que usen siempre el mismo. O sea, no compares las métricas de la Whoop con No son el comparables. Apple Watch. O sea, ya que vas a medir con algo que tiene cierta estructura para medírtelo y ciertos parámetros de referencia, que sean siempre los mismos. Entonces, mucha gente me dice, pero ya tengo el Apple Watch, me mido con esto. Sí, no hay problema, o sea, usalo. Sabe que no es lo más fiable, pero traqueate siempre con lo mismo y no andes cambiando, porque también me han dicho, no, me prestaron el Whoop unos días, no sé qué, me prestaron esto. Y está bueno para probarlo y si después te lo querés comprar está buenísimo, pero la comparativa que sea más o menos siempre con lo mismo, tratamos de que sea siempre así. Y siguiendo con los mecanismos de traqueo, nosotros usamos mucho Yo hice un curso de sistema nervioso autónomo para ver disfunciones del sistema nervioso en general. Y lo que hacemos es medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que sé que muchos de estos aparatos lo miden. Y en base a eso definimos el estado basal de la persona en cuanto a tono parasimpático o simpático
que lo tomamos relajado. Y después tenemos distintas tomas que son después de hacer alguna intervención, que puede ser desde una meditación, que nosotros no lo usamos, pero puede ser una herramienta para medir, puede ser un entrenamiento, puede ser, no sé, una noche de sueño, una siesta, lo que sea que vos uses para estudiar cómo eso afecta a tu estado simpático o parasimpático después. Entonces, creo que lo que tenemos que mejorar nosotros a nivel con nuestros alumnos, pero las personas que usen wearables, es usar esas métricas para realmente tomar acción para algo. Yo entiendo que vos esas métricas las usás así y los ayudás a eso. Y te quiero preguntar con respecto a esto es, en base a las métricas que la gente te pasa, si es que te pasan, vos vas modificando el plan de acción cada cuánto tiempo, porque imagino que no debe ser, hice una intervención y ya la primera noche se ve todo nuevo. ¿Cómo haces ese seguimiento? ¿Cada cuánto tomás métricas como válidas? Quizás en una semana te pasan métricas y decís, che, de 7 días hubo solamente 2 que dormiste mal. Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿Qué pasa si son 7? ¿Cómo lo regulas ahí con las métricas? Está buenísima la pregunta. Mira, lo que suelo hacer es una reunión de seguimiento todas las semanas y ahí es donde hago el análisis fino, me pongo a mirar cómo durmió noche por noche Ujú. y tengo un tracker donde veo cómo se vio el día y en relación a todos los disruptores del sueño. Bien. ¿Ok? Que eso es algo que a mí me da el input de, bueno, sé que el problema estuvo, por poner un ejemplo, en que la persona miró redes sociales antes de ir a dormir, le generó un estímulo dopaminérgico, Bien. lo cual hizo que la persona después tenga una mayor latencia, por ejemplo. Entonces, al enfocarme yo en los disruptores del tracker, lo que hago es darme cuenta qué cuestiones tiene que corregir la persona para que de manera garantizada tenga una buena calidad del sueño. Bien. Es el tracker, o sea, el tracker ese lo completan ellos. Lo completan ellos todos los días en base a ciertos criterios Bien. de cumplimiento y lo que yo hago es contrastar eso con los datos que no necesariamente es el HRV en nuestro caso, pero sí que lo que pasa es que tanto Aura como Whoop como todos los wearables dentro de su algoritmo de Sleep Score lo que hacen es meter el HRV. Total. Obviamente, no es que Sí, sí, es sí. una métrica que no se mide, pero lo complementan con, por ejemplo, sensor de movimiento para ver qué tipo de fase estabas. Hay un montón de cuestiones Bien. que se incluyen dentro de la calidad del sueño. Totalmente. Pero es una métrica que es súper válida, está muy bueno. Excelente. Te voy a pasar un mate porque no te pasé hace rato. Bueno, respecto a lo que haces y cómo lo haces, me gustaría ir cerrando como dando un poquito de información de cómo vos ayudás a la gente. Yo creo que tenés un nicho zarpado, o sea, me gusta mucho lo que haces. No hay gente que lo haga, y no hay gente que lo haga de esta manera, sobre todo. Y me gusta darle exposición a la gente que hace cosas que realmente creo que tienen un gran impacto. Entonces me gustaría que cuentes un poco tu propuesta y que le cuentes a la gente un poco cómo los podés ayudar si sienten que están con alguno de estos temas de sueño. Así que si querés contarnos un poquito tu estructura, tu programa, no sé cómo lo llamás, o tu protocolo, y después dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales. Buenísimo. Lo que yo hago con las personas con las cuales trabajo es un programa que consta de 3 pasos, Ujú. tiene una duración de 90 días. Lo primero que se hace es un diagnóstico inicial de cuál es la situación en la cual está la persona respecto a la calidad de su descanso. En ese diagnóstico inicial, lo que se hace es detectar cuáles son las variables que tienen una mayor importancia, un mayor impacto en su calidad del sueño para, en función de eso, generar los accionables principales del plan de acción. Después, tienes toda la parte de formación de la persona, que la persona vaya entendiendo cómo funciona el sueño, en cuanto a la parte teórica, si querés. Y una vez que vaya entendiendo, obviamente va a tener un mejor criterio propio de toma de decisiones ante ciertas situaciones. Después, no solo eso, sino que lo más importante, considero yo, de todo el programa es la parte del seguimiento. Tenemos llamadas todas las semanas donde yo voy viendo cómo evoluciona la persona, vemos cómo viene con este tracker, qué cuestiones le están costando más. Yo tengo las herramientas para ayudarlo a resolver esos obstáculos que vayan surgiendo y una vez que finaliza el programa vemos cuál es la evolución Bien. de cuando empezamos respecto a cuando terminó y obviamente en todos los casos si las personas hacen los accionables que se indican siempre ven resultados en cuanto a calidad del sueño. Sí, ahí lo difícil que es. Hay dos cosas acá que yo siempre les recalco a los alumnos: es toda esta información está en internet, la puede tener cualquiera. El tema es esto que hablábamos de la accountability o de la responsabilidad de rendirle cuentas a alguien, que creo que es lo más valorable de este tipo de programas, que te lleven de la mano a hacer lo que tenés que hacer, porque uno se miente a uno mismo todo el tiempo. Entonces, tener ese acompañamiento creo que es lo clave.
que haya métricas para mí es súper importante, o sea, que realmente se vea el progreso de manera objetiva es imprescindible para mí porque a la persona también le cuesta percibir si realmente está mejorando, si es ocasional. Entonces, a veces hay que ayudarlos con métricas y con una explicación teórica como la que tenés a que vean esos resultados, así que eso me parece genial. Y algo que te pregunto acá que quizás no estaba, pero que me interesa saber, ¿tenés un tiempo promedio de cuándo empieza a ver la gente de resultados? Sí, antes de la primera semana. Si hacen las Tremendo. cosas bien, me ha pasado con muchos clientes que a los 2 días me mandan un zip score de 95, me dicen, no lo puedo creer, Tremendo. me parece magia, porque claro, son mecanismos de cómo funciona nuestro cuerpo. Y el cuerpo, cuando haces las cosas bien, va a funcionar bien. O sea, Totalmente. es simple. Zarpado. No quiere decir que sea fácil, pero es simple. No, obvio. Que no es. Siempre hacemos la distinción de complejo y simple versus difícil y fácil, que va a requerir que tomes acción, va a requerir que haya un proceso medio friccionado, porque vas a tener que seguramente cambiar hábitos o acostumbrarte a hacer cosas nuevas, pero no es que tenés que ponerte a hacer una ingeniería para tu cama y comprarte todos los wearables y las cosas que te ayudan. Te puedo aportar, pero es más sencillo la cosa. ¿Y dónde te puede encontrar la gente, Santi? Me pueden encontrar en Instagram, Bien. se llama Santi Holst, Holst, y en YouTube. Buenísimo. ¿Tenés ahí canal de YouTube activo o estás arrancando? Estoy recién empezando, tengo algunos videos de contenido corto, pero sí, Bien. la idea es ya en los próximos meses ir subiendo contenido largo. Bueno, vamos a bustearle un poquito eso ahí. Vamos a hacer la colaboración en Instagram. Bueno, amigo, ¿algo más que quieras charlar? No, ¿Todo por mi cubierto? parte, abierto a dudas, a lo que Buenísimo. sea. Bueno, después seguramente cuando lo compartamos abrimos cajita y vamos a ver qué preguntan y podemos ir respondiendo en conjunto a ver qué sale. Dale. Pero bueno, gracias, Santi. Un gustazo. Lo mismo. Gracias por venirte. Gracias a vos.